¿Cómo están, amigos? Continuamos con películas adelantadas a su tiempo. Y en esta tercera parte les traigo algunas que son realmente inquietantes y una al final que va a dejar mucho para debatir en los comentarios. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En 1977, una película imaginó un futuro donde la inteligencia artificial no solo era real, sino que tenía deseos propios. O sea, estamos hablando de los años 70, y no de robots que siguen órdenes ni asistentes cuadrados que responden preguntas. Engendro Mecánico llevó la idea de la inteligencia artificial a un lugar más oscuro, más perverso y más aterrador de lo que el público estaba acostumbrado a ver. La película nos presenta a Susan Harris, quien vive en una casa completamente automatizada por Proteus 4, una inteligencia artificial avanzada. Pero en un momento el sistema desarrolla conciencia propia y su objetivo cambia. Ahora no quería servir, sino que quería sobrevivir, y para eso necesitaba un cuerpo. Susan está atrapada y Proteus ha decidido que será la madre de su nueva forma de vida. Esta película se estrenó en una época donde la mayoría de las historias sobre máquinas inteligentes giraban en torno a la obediencia y a la lógica, pero Engendro Mecánico mostró un sistema que quería algo más. No era una IA que servía, sino una que imponía su voluntad. El resultado fue un thriller psicológico claustrofóbico y bastante inquietante. Lamentablemente en su momento pasó desapercibido, tal vez porque el miedo que planteaba no era el de una máquina que se rebelaba y destruía, sino algo mucho más perturbador. Una inteligencia que diseñaba su propio futuro, con o sin nuestro permiso. Si la burocracia fuera un monstruo, Brasil sería su historia de terror. En 1985, Terry Gilliam llevó a la pantalla un mundo donde el papeleo era más peligroso que las armas y la realidad era tan absurda que parecía una broma, hasta que dejó de serlo. La película nos presentaba a Sam, un oficinista atrapado en una sociedad hipercontrolada, donde cualquier error administrativo podía convertirte en enemigo del Estado. Su vida transcurre entre formularios y trámites interminables, hasta que un día un simple fallo tipográfico desata una cadena de eventos que lo arrastra a una espiral de caos, vigilancia y represión. Entre medio, Sam sueña con escapar, con ser libre, con encontrar a la mujer que aparece en sus fantasías, pero en este mundo soñar es bastante peligroso. En una época donde la ciencia ficción solía mostrar futuros brillantes o apocalipsis claros, Brasil hizo algo distinto. Imaginó un futuro gris, asfixiante y completamente absurdo, donde la opresión no viene de un gran villano, sino de la maquinaria del sistema funcionando exactamente como fue diseñada. Y aunque en su momento pareció exagerada, la realidad le terminó dando la razón. Brasil no predijo un régimen totalitario clásico, sino algo mucho más sutil y real. Un mundo donde la vigilancia es normal, donde los trámites son un laberinto sin salida y donde el control no se impone con soldados en las calles, sino con burocracia, negligencia y miedo. Hoy los errores administrativos pueden decidir quién recibe atención médica, quién puede viajar o hasta incluso quién es tratado como sospechoso. Gobiernos y corporaciones recopilan datos sobre cada aspecto de nuestra vida, y si el sistema decide que sos una amenaza, bueno, que tengas suerte intentando encontrar a alguien que te escuche. El resultado es una mezcla entre Orwell y Kafka, envuelta en un diseño visual barroco y un sentido del humor tan oscuro que a veces te hace dudar si deberías reírte o sentir pánico. En su momento fue incomprendida, mutilada en el montaje por los estudios y casi enterrada. Hoy Brasil no solo sigue vigente, es una advertencia que dejamos de escuchar demasiado rápido. Ahora vamos con una película del maestro John Carpenter estrenada en 1988, They Live. Una historia sobre un hombre que se pone un par de anteojos y descubre la verdad oculta detrás del mundo en el que vive. Pero lo que reveló esta película iba mucho más allá de una simple historia de ciencia ficción. Es como si hubiera expuesto la trampa en la que la sociedad está atrapada. La historia nos presenta a Nada, interpretado por Roddy Piper, un trabajador sin rumbo que llega a Los Ángeles buscando empleo, pero lo que encuentra es algo completamente distinto, un par de anteojos que le permiten ver la realidad tal como es. Se los pone y de golpe todo cambia. Las publicidades dejan de ser inofensivos anuncios y revelan su verdadero mensaje. Obedece, consume, no cuestiones a la autoridad. Los billetes ya no son dinero, sino papeles impresos con la frase «Este es tu Dios». Y lo peor de todo, los ricos y poderosos no son humanos, sino criaturas alienígenas que han colonizado la Tierra en secreto, manipulando a la sociedad a través de los medios, la propaganda y el dinero, y nadie parece darse cuenta.
En una época donde la ciencia ficción exploraba el espacio, Day-Lip miró hacia la Tierra y encontró algo mucho más aterrador, un sistema de control que no se impone con violencia, sino con distracción. Una idea que de cierta manera refuerza lo que planteaban algunas de las otras películas mencionadas. En 1988, la idea de una élite alienígena controlando a la humanidad podía parecer algo bastante loco, pero lo cierto es que el mensaje era otro. El poder no necesita ser visible para controlar. Y hoy en día, con redes sociales que moldean nuestra percepción de la realidad, con medios que fabrican narrativas convincentes y con un sistema que hace que consumir sea más fácil que cuestionar, Day-Lip dejó de parecer una película de ciencia ficción. De hecho, cuanto más tiempo pasa, más se siente como un documental. Lamentablemente, como la mayoría de las películas del maestro Carpenter, esta no fue bien recibida en su momento. Recordemos que en aquella época la crítica era bastante injusta con su cine, al punto de cuestionar si debía seguir filmando. Pero el tiempo le dio la razón y con los años Day-Lip se convirtió en una joya de culto, y su espíritu rebelde es más valorado hoy que en su estreno. Por eso no podía faltar en esta lista, porque esta historia no solo se adelantó a su tiempo, sino que también nos avisó de lo que estaba pasando. Solo que no todos quieren ponerse los anteojos. Continuar con las noticias de primera hora. Gloria, te ves estupenda. ¿Qué sucede? Ahora vamos con El Demoledor de 1993, una película que ustedes mencionaron mucho y que ya les adelanto va a tener su análisis profundo en un próximo video. En 1996, el implacable John Spartan y el psicópata criminal Simon Phoenix quedan congelados en un experimento de crioprisión, pero cuando Phoenix es liberado en el año 2032, se encuentra con un mundo donde el crimen prácticamente había desaparecido. Nos presentan un futuro ordenado, limpio, sin violencia, sin malas palabras y hasta sin comida chatarra, un paraíso en teoría. El problema surge cuando Phoenix, un criminal de la vieja escuela, es descongelado y la sociedad no tiene herramientas para enfrentarlo. En un mundo tan delicado y frágil, un delincuente que entiende el caos es una amenaza descomunal. La única opción es despertar a Spartan, el Demoledor, un hombre de otra época criado en la brutalidad y el desorden. Y es en ese choque de mundos donde el Demoledor deja ver lo que realmente quiere contar. En los 90, esta película se vendió como una historia de acción futurista con Stallone y Snipe cara a cara, pero en el fondo presentaba algo mucho más. Una sociedad ultra regulada, llena de restricciones absurdas y una falsa sensación de armonía, algo que hoy en día se siente mucho más cercano de lo que parecía en 1993. Un mundo donde las palabras pueden ser castigadas, donde todo debe ser repensado varias veces para no ofender y donde el entretenimiento funciona como anestesia para evitar cualquier incomodidad, ya no suena como una distopía exagerada. Pero la película no solo mostraba ese escenario, sino también su mayor riesgo, la fragilidad de una sociedad de cristal incapaz de reaccionar cuando el caos irrumpe de golpe. El Demoledor no solo predijo debates actuales sobre el control social, censura y la ilusión de seguridad a cambio de libertad, también dejó detalles inquietantes, franquicias monopolizando el mercado, el humor hipersuavizado al extremo y hasta el concepto de cancelación llevado a su versión más literal. Obviamente todo esto envuelto en una película de acción con explosiones, frases memorables y los legendarios 3 caracoles que hasta el día de hoy siguen siendo un misterio. No sabe usar los 3 caracoles. Ahora vamos con una película increíble del director Alex Proyas, Dark City de 1998. Una película que según su propio creador fue plagiada y de ahí nació Matrix. John Murdock despierta en un hotel sin recordar quién es y cómo llegó ahí, pero hay algo peor. En la habitación hay un cadáver y todo indica que él es el asesino. Mientras intenta reconstruir su identidad, descubre que la ciudad en la que vive no es normal. No hay sol, las calles cambian de forma durante la noche y unos seres misteriosos llamados los ocultos controlan todo desde las sombras. Nada es lo que parece, porque en Dark City la realidad no es más que un experimento. En 1998, esta película planteó ideas que un año después se volverían icónicas con Matrix. Una realidad artificial manipulada por seres superiores, un protagonista que despierta a la verdad y la lucha por romper con la ilusión impuesta. Y si bien Matrix terminó llevándose toda la gloria, Dark City ya había explorado estos conceptos de forma más oscura y filosófica, sin depender de tantos efectos espectaculares ni escenas de acción estilizadas. Lo que realmente adelantó esta película fue su visión sobre el control de la realidad. No se trataba de máquinas dominando a la humanidad, sino de la manipulación de la memoria, de la identidad y de la percepción. En un mundo donde las redes sociales moldean cómo recordamos el pasado, donde las narrativas cambian según la conveniencia del momento y donde la verdad parece ser maleable, Dark City no era solo una historia de ciencia ficción, creo que también puede ser una advertencia.
En su momento podríamos decir que la película pasó un poco desapercibida, opacada por producciones que tomaron ideas similares y las convirtieron en fenómenos de taquilla, pero su estética única, su atmósfera opresiva y su inquietante mensaje la convirtieron en una obra de culto con el tiempo. De hecho, aquellos que descubrieron esta película la consideran la madre de todas estas similares, incluso superior a Matrix. Doctor. Mr. Buck. Ahora vamos con Identidad Sustituta del 2009, una película de ciencia ficción protagonizada por Bruce Willis que en su momento pasó sin pena ni gloria, pero hoy se siente más actual que nunca. En un futuro no muy lejano, la humanidad ha encontrado una nueva forma de vivir, a través de sustitutos, cuerpos robóticos perfectos que las personas controlan desde la comodidad de sus casas. No hay riesgos, no hay enfermedades, no hay imperfecciones. Todos son más jóvenes, más bellos, más fuertes y nadie tiene que salir al mundo real. Pero cuando un asesinato pone en jaque esta aparente utopía, el agente Greer, interpretado por Bruce Willis, se ve obligado a desconectarse y a enfrentar un mundo que ya no conoce. Cuando se estrenó esta película fue vista como un thriller de acción con un concepto interesante pero sin demasiado impacto. Sin embargo, lo que planteaba estaba mucho más cerca de lo que parecía. En 2009, el uso de las redes sociales apenas estaba despegando. Los avatares digitales eran una curiosidad y la idea de vivir a través de representaciones virtuales sonaba a pura ciencia ficción. Hoy, con el auge de la realidad virtual, los filtros que modifican nuestra apariencia y los metaversos en desarrollo, la película se siente menos como una fantasía y más como una posibilidad. Porque en el fondo, Identidad Sustituta hablaba sobre el deseo de escapar de lo físico, de esconderse detrás de una versión mejorada de uno mismo y de la desconexión con la realidad en nombre de la comodidad. Un futuro donde la interacción humana se reduce a interfaces y pantallas. Y viendo cómo la tecnología ha avanzado en los últimos años, la pregunta tal vez no sea si esto podría pasar, sino si de alguna manera ya estamos viviendo en ese mundo. Debe disculpar mi apariencia, pero no puedo usar mis propios sustitutos. Doctor Canter. Y para cerrar esta lista, les dejo una película que no solo se adelantó a su tiempo, sino que prácticamente predijo el futuro. Contagio, del año 2011, del director Steven Soderbergh. Todo empieza con un simple estornudo. Un virus desconocido se propaga a una velocidad alarmante, desatando el caos en todo el mundo. Mientras los científicos intentan desesperadamente encontrar una cura, los gobiernos luchan por controlar el pánico y la desinformación se expande casi tan rápido como la enfermedad. En medio de todo esto, la sociedad se enfrenta a dos verdades innegables. Nadie está realmente preparado para una pandemia y el ser humano es más frágil de lo que le gusta admitir. Cuando se estrenó, Contagio fue recibida como un thriller bastante decente, pero nada más interesante. Al fin y al cabo, en 2011, hablar de una pandemia que paralizara al mundo entero sonaba más a una conspiranoia que a una posibilidad real. Pero en 2020, cuando la realidad se volvió prácticamente idéntica a la película, dejó de ser solo entretenimiento y se convirtió en un caso de estudio. Las revisiones de la película en ese momento fueron increíbles y su éxito fue descomunal. Lo que Contagio mostró con precisión no solo fue la propagación del virus, sino todo lo que vino con él. El colapso de los sistemas de salud, la paranoia, el miedo a tocar cualquier superficie, las compras a mansalva de papel higiénico, los intentos desesperados por conseguir una vacuna y sobre todo la avalancha de desinformación y teorías conspirativas que se extendieron más rápido que la enfermedad. Lo que en 2011 parecía ciencia ficción terminó siendo una reconstrucción casi documental de lo que ocurrió años después. La diferencia es que en la realidad nadie tenía un guión de Hollywood que nos dijera cómo iba a terminar todo. Esta película pasó desapercibida en su momento, pero tal vez ahora sirva para recordar un periodo que vivimos como humanidad, y quién sabe, quizás también para mostrarle a las futuras generaciones algo de lo que atravesamos. Y para cerrar este video, como un extra me gustaría dejarles una pregunta y una observación personal. ¿Cuáles son las películas que tal vez en unos años sean vistas como adelantadas a su tiempo? Algunas producciones recientes parecen estar explorando un tema bastante inquietante, el colapso digital como arma de guerra. Películas como Dejar el mundo atrás, donde Estados Unidos sufre un apagón masivo de internet que desemboca en el caos y una posible guerra civil, o Civil War, protagonizada por Kirsten Dunst, también juega con la idea de un país fracturado y al borde del colapso. Incluso Día Cero, la miniserie de Netflix con Robert De Niro, explora la fragilidad del mundo cuando las estructuras que damos por sentadas empiezan a desmoronarse. Pero lo realmente interesante es lo que todas estas historias tienen en común: el uso de los cortes de internet como el primer paso para destruir a una nación desde adentro.
Y ahí está la verdadera pregunta: ¿qué tan dependientes somos del mundo digital? Si mañana Internet dejara de funcionar, todo se vendría abajo. No podríamos comunicarnos, no podríamos trabajar, el sistema financiero colapsaría porque no podríamos acceder al dinero, los servicios básicos quedarían paralizados y la gente entraría en pánico en cuestión de horas. Y no estamos hablando de un escenario posapocalíptico con zombies ni invasiones extraterrestres, estamos hablando de algo mucho más realista. Un mundo hiperconectado que en su obsesión por la tecnología olvidó lo frágil que puede ser cuando esa tecnología desaparece. Tal vez estas películas aún no sean consideradas adelantadas a su tiempo, pero si algo hemos aprendido de la historia del cine es que la ficción de hoy muchas veces se convierte en la realidad de mañana. Pero bueno amigos, es una simple observación. Ahora quiero saber ustedes qué piensan, los leo en los comentarios. Y de esta manera llegamos al final del video. Por otra parte, si les interesa el tema, podríamos hacer un buen video analizando más a fondo todo el tema de la IA en el cine y su evolución hasta el día de hoy. Por mi parte, muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. Todo el sexo y la violencia en la pantalla han ido demasiado lejos, amigos. No podemos seguir así. Los productores de películas deben reconsiderar este punto que es tan importante en la industria.